Ave María Purísima, queridos hermanos. Esta es la meditación número 4 de la preparación para consagrarse como hijo espiritual a San Pío de Pietrelcina, por parte de Mater Fátima y Frisidim, nuestra familia religiosa. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes para hablar de tu amor. Te suplicamos que nos concedas luz en nuestros corazones para aprender lo más necesario y sepamos aplicarlo para después contemplarte en tu gloria junto con San Pío de Pietrelcina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy hermoso que es San Pío de Pietrelcina, el apóstol del confesionario. Y bueno, para esto vamos a explicar un poquito sobre el sacramento de la reconciliación. Vamos a tomar como punto de partida esta cita bíblica tan hermosa que nos va a dar muchísima luz para comprender este tema. Es Proverbios 28:13. No prosperará el que oculta sus faltas, el que las reconoce y se enmienda alcanzará misericordia. Bueno, el sacramento de la reconciliación o penitencia es un sacramento importantísimo porque es el sacramento que nos reconcilia con Dios, que nos ofrece la oportunidad de comenzar una nueva vida en la virtud y en la gracia. En la meditación pasada hablábamos de la pureza de corazón. Pero para poder purificar nuestro corazón es importante pues limpiarlo de toda la basura que llevamos, ¿no? Que en este caso son nuestros pecados. Este sacramento obra esa gracia, la gracia de perdonar nuestros pecados. Es Cristo el que los perdona a través de este sacramento. Y bueno, es un sacramento que el Padre Pío amó muchísimo. Él supo encontrar, o supo más bien ver, la grandeza de este sacramento y bueno, es uno de los rostros de la misericordia, ¿no? Estando él en el confesionario. Es un gran ejemplo y bueno, nos ayuda también a entender la grandeza de este sacramento que muchas veces pues no comprendemos tan bien, ¿no? Decimos muchas veces, pues ¿para qué me confieso, no? O se lo digo directamente a Dios, ¿para qué se lo tengo que decir a un sacerdote? Bueno, vamos a ver un poquito cuál es la importancia de este sacramento. Ok. Es Cristo quien instituye este sacramento. Eso es importante. Como todos los sacramentos, es Cristo el que lo instituye y Él es el que quiere que este sacramento se lleve a cabo constante y continuamente, ¿no? Y eso es algo muy importante. Si nosotros queremos vivir y configurarnos realmente con Cristo, no podemos estar alejados de este sacramento. Eso es súper importante, ¿no? Ok. A través de los sacramentos de la Iglesia, es Jesús mismo quien viene a divinizarnos. Cristo actúa en las almas a través de los sacramentos. Y hay un misterio muy hermoso en el sacramento de la reconciliación, porque cuando estamos confesándonos, el que nos escucha es Cristo a través del sacerdote. Y el que nos da el consejo es Cristo a través del sacerdote. Y el que nos absuelve y nos perdona nuestros pecados es Cristo a través del sacerdote. Por eso es tan importante también este sacramento, ¿no? Leo algo muy importante que dice aquí sobre el ministerio del sacramento. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero la Iglesia ha recibido de su Maestro el poder sin límites de atar y desatar las conciencias. Dice Jesús: en verdad os digo, todo lo que desataréis en la tierra, desatado será en el cielo. Todo lo que ataréis en la tierra, atado será en el cielo. He aquí las llaves del reino de los cielos. Lo que me perdona el sacerdote en el confesionario, me lo perdona Cristo. Y eso va a quedar para toda la eternidad, ¿no? Cuando un alma cristiana se ha hecho culpable de una falta grave, o sea, de un pecado mortal, el único refugio para su salvación es la misericordia de Dios. Y este sacramento es el que dispensa la misericordia de Dios perdonando los pecados.
Eso es algo muy, muy importante. Nos da el perdón de Cristo. Ahora, cuando cometemos un pecado mortal, ¿qué hacemos? Le decimos, es un modo indirecto de decirle a Dios, te odio, no quiero tener nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo muy malo, en materia grave, y lo estoy haciendo con toda la conciencia y sabiendo que estoy ofendiendo a Dios. Por ejemplo, decir una mentira. Yo sé que está muy mal decir mentiras, que no debo, que va a hacerle daño a las personas, que me va a hacer daño a mí, pero sobre todo sé que Dios no quiere que yo mienta, porque es un mandamiento, no mentirás. Entonces cuando yo miento es como decir, no me importa nada de lo que dices ni lo que mandaste, no me importas tú en la cruz, yo igual voy a mentir. Eso es un pecado mortal. Y es muy grave, ¿no? Y por eso es este sacramento el que puede perdonar este tipo de pecados tan graves, ¿no? Y es muy importante decirlo. Y es parte también de la salud del alma, ¿no? Es importante pronunciarlo. Entonces, bueno, ¿y cuál es el efecto de que nosotros pequemos con esa gravedad? Pues como yo estoy ofendiendo a una persona que es infinita porque es Dios, mi pecado, mi falta, se hace infinita porque estoy ofendiendo a algo infinito. ¿Y cómo yo que soy finita voy a poder restaurar, voy a poder resarcir algo que es infinito? No puedo, por eso se necesita la acción de Dios. Y eso pasa en el sacramento. Entonces, bien, obra ahí su misericordia infinita para perdonar este pecado. ¿Cuáles son los efectos de ese sacramento? Bueno, el más grande de todos es que nos reconcilia con Dios. Si estábamos separados de Dios por nuestro pecado, podemos reconciliarnos con Él y empezar una nueva historia de amor con Cristo. Dice el Concilio de Trento, y lo encuentran en el numeral 1674 de un libro que se llama Enquiridion del Magisterio de la Iglesia, que es un libro fabuloso porque recopila todas las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, bien, esto dice así: cuando una persona recibe el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. El gusano de la culpa que corroía mi alma todo el tiempo se va. Deja mi alma en paz, en tranquilidad, sabiendo que estoy bien y en amistad con Dios. Eso logra también el sacramento de la penitencia. Nos da una tranquilidad espiritual y un consuelo muy grande, porque, pues bueno, aunque pequemos, sabemos que Dios me sigue amando y me va a amar por siempre y que siempre va a perdonar mis pecados si yo estoy dispuesta a pedir perdón. Y eso pasa en el sacramento, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla. Hay algunos pasos para hacer una buena confesión y bueno, vamos a mencionarlos porque es muy importante que sepamos recibir este sacramento como debe ser, ¿no? El primer paso es hacer un buen examen de conciencia, observar claramente, estudiar claramente lo que he hecho para encontrar los pecados reales, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimos, que pecamos muy seguido, ¿no? Algunos mortalmente, pero sobre todo muchos pecados veniales. Cosas que hacemos sin querer, que ya dije una mentirita y se me salió, ya dije un chisme y se me salió, abrí la boca, etcétera. Ya me comí el pastel de chocolate, le di solo una probadita y después me lo acabé, y etcétera, 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 que nos van separando de Dios, ¿no? Y que conviene confesar. Y los pecados mortales es absolutamente necesario confesar. Entonces, bueno, hay que hacer un buen examen de conciencia, saber realmente cuáles son mis pecados y cuántas veces los cometí. Conviene hacer incluso una lista por escrito. ¿Qué pecados tengo hoy? Podemos hacer incluso un examen de conciencia diario. Bueno, hoy en qué he faltado a Dios. Hoy hice esto. Irlo guardando para mi confesión. Eso es muy importante. A veces entramos al confesionario para ver de qué nos acordamos, ¿no? Y bueno, se desaprovecha el sacramento, ¿no? Es muy importante llegar preparados, saber qué he hecho mal y tener plena conciencia de que eso que he hecho mal ha ofendido a Dios. Lo segundo es la contrición o el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto?
sentir dolor por mis pecados, lamentar haber pecado. No estar feliz ni tranquila con mi pecado. No decir, no pasa nada, no importa, la verdad es que fue algo menor. Eso no sirve, uno no está arrepentido y por lo tanto, pues no va a ser válido el sacramento. Es importante lamentar verdaderamente haber ofendido a Dios. Y lamentarlo no por culpa ni por decir, yo otra vez me equivoqué, sino lamentarlo porque con ese pecado yo he ofendido a Cristo que me ama. El tercer punto es tener el firme propósito de no volver a pecar. Es probable que volvamos a pecar porque pues somos imperfectos, ¿no? Pero tener de verdad el deseo y trabajar sinceramente por no volverlo a hacer. Armar como una especie de plan de guerra para no volver a pecar, ¿no? El siguiente paso es confesarlo. Esos pecados que he cometido se los tengo que decir al sacerdote, porque nadie puede ser perdonado si no pide antes perdón. Entonces es importante pedirle a Dios perdón, confesando nuestros pecados en la confesión. Y finalmente, el último paso para una buena confesión es satisfacer la falta o cumplir la penitencia. No es como un castigo, ¿no?, que se nos impone. Es un modo de resarcir nuestra falta. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, tratamos de reconciliarnos de algún modo haciendo algo bueno por esa persona, ¿no? Tratando de mostrarle que la amamos y que de verdad no queremos volver a hacer eso que hemos hecho mal. Bueno, la penitencia sirve para eso. Es nuestra forma de decir, Señor, te amo, perdóname por lo que hice, no quiero volverlo a hacer. Y mira, para compensarte voy a hacer esto por amor a ti. Eso es la penitencia. Y además, muchas veces es algo educativo, es algo pedagógico y son cosas que nos enseñan a trabajar contra esos pecados que hemos cometido. Bueno, son cosas muy importantes. Ahora, vamos a hacer la relación con San Pío de Pietrelcina, que es el gran apóstol del confesionario. Es uno de los grandes apóstoles del confesionario en la Iglesia. El Padre Pío comprendió muy bien esta gran misión de reconciliar a las personas con Dios. Es un don muy especial, solo un sacerdote puede confesar. Y por eso el Padre Pío llegó a pasar casi, a veces hasta 18 horas seguidas confesando, ¿no? O sea, de verdad se entregó a este ministerio. ¿Cuál es la grandeza de este ministerio? Que es ser el rostro de la misericordia de Dios con los hombres. Eso hizo el Padre Pío, era el rostro de la misericordia de Dios. Y lo hacía de muchos modos. A veces hemos escuchado muchas cosas sobre las confesiones del Padre Pío, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, ¿no? Algunas un poco rudas, que le gritaba a las personas que se iban a confesar con él o que en algunos casos no les daba la absolución. ¿Y por qué hacía esto? Porque era un padre amoroso que velaba por las almas de los fieles que iban a confesarse con él, ¿no? Y bueno, en esa pureza de corazón que él tenía y en esa comunicación tan cercana que tenía con Dios, él sabía, por la gracia de Dios, cuando un alma necesitaba a veces un trato un poquito más rudo, un trato más delicado, ¿no? Entonces, con almas que eran muy delicadas, que eran muy sensibles, pues él trataba de ser también muy delicado, ¿no? Para que realmente se acercara a Dios y se reconciliara con Dios esa almita, ¿no? Y en los casos en donde la persona necesitaba un jalón de orejas, pues le daba un jalón de orejas para que verdaderamente se arrepintiera y verdaderamente pudiera reconciliarse con Dios con sinceridad, ¿no? Entonces, ahí está la magia del Padre Pío en el confesionario, que era un padre amoroso que reflejaba el rostro de Cristo, reflejaba el amor de Cristo, y que lo que hacía lo hacía por amor y lo hacía verdaderamente para acercar las almas a Él, ¿no? Eso es una verdadera maravilla, ¿no? Él se maravillaba de cómo Dios podía obrar en el corazón de las personas, cómo podía transformar la vida de alguien después de haberle perdonado sus pecados. Él comprendió el gran tesoro de la misericordia divina, de ese amor insondable, seguro, que te va a amar siempre, de un amor que va a ser siempre fiel, ¿no? Entonces él hacía posible esa continuidad en la historia de amor del alma con Dios a través del perdón de las faltas de los fieles.
Dijo San Juan Pablo II sobre San Pío de Pietrelcina: fue un generoso dispensador de la misericordia divina, mostrándose disponible para todos mediante la acogida, la dirección espiritual y especialmente la administración del sacramento de la penitencia. El Padre Pío es un ejemplo para los sacerdotes para imitarlo en el sacramento de la confesión, pero también un ejemplo para los fieles para ver cómo podemos encontrar esa misericordia de Dios en el rostro del sacerdote, ¿no? Y bueno, también para animar a los sacerdotes a cumplir con alegría su ministerio. El Padre Pío quería de verdad arrancar las almas a Satanás para entregárselas a Dios. Por eso las iba también educando. Decía, bueno, antes de que yo te pueda dar la absolución, tú tienes que cambiar esta conducta, tienes que de verdad arrepentirte. Y le iba enseñando a las almas a hacer ese cambio. Por eso también daba tanta dirección espiritual, era verdaderamente un padre espiritual para las almas, ¿no? Confesaba sin cansancio, desde la mañana hasta la noche, sin cansarse. El Padre Pío consideraba la confesión como un renacimiento, un volver a vivir con el uso de la razón, llorando por todos los errores. ¿Qué es llorar los errores? Pues esta contrición de la que hablábamos, de verdad sentir haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Eso es, tener ese dolor del alma con la firme resolución de no volver a hacerlo más. Bueno, el Padre Pío era también rudo. No aceptaba atenuantes, no aceptaba si faltaste, faltaste. Él buscaba mucho que las personas que se confesaban con él fueran muy sinceras en los pecados, que no trataban de aminorarlo, que no trataran de mentir al respecto, ¿no? Sino que verdaderamente vieran la gravedad de sus pecados y pidieran sinceramente perdón a Dios por ellos. Y eso después les daba mucha tranquilidad en el corazón. Y bueno, parte de la grandeza del ministerio del Padre Pío en la confesión es que él verdaderamente buscaba sanar esas almas heridas por el pecado. En el sacramento de la misericordia él fue un doctor de almas, porque buscaba que los que se confesaban con él salieran del pecado y trataran de verdad no volver a pecar más, ¿no? Pero sobre todo que también se fuera curando su alma de las heridas que había dejado ese pecado en su corazón, ¿no? Por eso tenía algunas conductas que a nosotros nos podrían parecer un poco extrañas, ¿no? Una vez vio pasar un hombre y le dijo: ¿qué? ¿No ves lo negra que traes el alma? Ve y haz tu examen de conciencia y luego te voy a confesar, ¿no? Tenía esa claridad para ver también cuando un alma estaba alejada de Dios. Y parte de no darles la absolución a todos ni todo el tiempo era parte de ese cuidado y ese celo que tenía por las almas. Otra grandeza del Padre Pío es que no simplemente confesaba y ya, ¿no? Sino que toda su vida la orientaba a ser verdaderamente un padre espiritual de todas esas almas. Entonces él confesaba, daba el sacramento de la reconciliación, pero también oraba por esas almas, se sacrificaba por esas almas, sus hijos espirituales, ¿no? Y ahí está también uno de los fundamentos de esta consagración, que por eso queremos que sea nuestro padre, porque era muy celoso con sus hijos espirituales. Iba cuidando de verdad que no faltaran a la gracia, que fueran trabajando sinceramente la virtud, y pues hacía muchos sacrificios por ellos y ofrecía sus sufrimientos y sus dolores por todas esas almas, ¿no? Y es parte de esta paternidad espiritual y de este rostro de la misericordia de Dios, que fue el Padre Pío. Una de sus hijas espirituales decía sobre el Padre Pío cuando confesaba que no solo te decías tus pecados y te daba la absolución y ya, ¿no? Sino que te hacía plantearte verdaderamente el sentido de tu existencia, ¿no? Te hacía pensar verdaderamente a qué estás llamado y por qué estás haciendo exactamente lo contrario, ¿no? ¿Por qué estás alejándote de la razón de tu existencia, que es Dios?
Entonces decía que cuando uno salía de ese confesionario, que se sentía o se sabía armada para empezar una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre en el sacramento de la confesión. Una nueva vida en Cristo. La clave para entender la vida del Padre Pío, para poder imitarlo y para poder vivir cerca de Dios, es grabarse con sangre en el corazón este pasaje de San Pablo, que es como nuestra finalidad, la razón de nuestra vida, ¿no? Poder decir con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y el sacramento de la reconciliación nos endereza para poder vivir nuestra vida en Cristo, ¿no? Y que Él acompañe siempre nuestra vida. Era además muy delicado el Padre Pío en la confesión y con todas las personas a las que confesaba, ¿no? Era ordenado, disciplinado, o sea, tenía un horario. Por ejemplo, en 1967, ya un año antes de que muriera, alcanzó a confesar a más de 15,000 personas. Porque tenía un horario muy concreto de confesiones, tenía lugares muy específicos de confesión, no era desordenado en cualquier lugar y en cualquier momento, sino que se tomaba muy en serio ese ministerio y lo hacía de verdad como veía que Cristo quería que él lo efectuara, ¿no? Y es parte de las notas del Padre Pío. Retomo el tema de la pureza de corazón, que por esa pureza de corazón él podía saber qué era lo que quería Cristo de él, lo que Cristo le pedía, especialmente en esta administración del sacramento de la penitencia, ¿no? Y también por eso le dio esa gracia sobrenatural, que es un don sobrenatural, de poder leer las conciencias. Él podía ver los pecados de las personas a las que estaba confesando, podía decirles, tú pecaste de esto, ¿estás arrepentido? Y eso era una gracia de Cristo, estaba tan configurado con Cristo, tenía tan íntimamente a Cristo en su corazón, que Jesús le compartía esos secretos suyos para poder ayudar a las almas, ¿no? El Padre Pío dijo una vez, en estos casos es como conceder el pasaporte para el paraíso o conseguir el visto ya en esta tierra, el lugar del paraíso. Ayudaba a las almas a llegar al cielo. Se comportaba el Padre Pío como un padre y como un médico, pero también otras veces como un juez para que las almas no volvieran a pecar. Sabía cómo entrar en ese misterio de Dios en el que él se movía. Hay una anécdota muy interesante que cuenta Ana Baroni, una hija espiritual. Había reservado la vez para confesarme con Padre Pío. Delante de mí estaba una mujer con un hijo minusválido. Cuando llegó el día de nuestro turno, ella se acercó al confesionario antes que yo, pero apenas había puesto un pie en la zona delimitada con la puerta, se oyó gritar al Padre Pío, ¡fuera! ¡Vete fuera! Cuenta ella, yo me quedé de piedra, me coloqué en el lugar que había dejado y me arrodillé mientras esperaba que el santo acabase de confesar a quien estaba del otro lado del confesionario. Me sentía perdida, como aplastada contra la rejilla del confesionario. Este estado de ánimo me duró hasta que el padre, abriendo la puerta con voz suave, empezó el rito de la confesión. Me escuchó, me dio la absolución, y cuando le pedí que estuviera a mi lado porque me había quedado sola sin mi padre ni mi madre, me dijo, el alma mía te hará siempre compañía. Pues, como dice el Evangelio, uno es tomado y el otro es dejado. Y bueno, terminamos con una frase del padre de San Juan Bosco muy relacionada con esto. ¿Queréis entrar al cielo? La confesión es la cerradura. La llave es la confianza en el confesor. Este es el medio para abrir las puertas del paraíso. No dudemos en confiar de nuestros confesores y decir sinceramente y completos todos nuestros pecados, para que sinceramente puedan ser también perdonados por nuestro Señor. Y bueno, vamos a hacer un propósito en este día. Hoy voy a examinar mi conciencia con relación a las confesiones que he hecho en el pasado. Sí me he confesado bien, sí he dicho todo, sí lo he dicho bien o lo he atenuado,
si me he sentido verdaderamente arrepentido por los pecados que he cometido, o los he dicho con ligereza, ¿no? Las que hice con afán, sin dolor de pecados, superficiales, sin propósito de enmienda, los pecados que confesamos y confesamos y confesamos, pero no tenemos ninguna intención de cambiar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eso se lo vamos a ofrecer a nuestro Señor en su infinita misericordia, le vamos a pedir perdón y vamos a hacer también un sincero propósito de hacer cada vez confesiones más sinceras y más orientadas a su amor. Y bueno, con esto nos despedimos y vamos a hacer una oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo concedido para hablar de tu amor. Te suplicamos que nos concedas la luz para ver nuestros pecados y para confiar en tu infinita misericordia, en tu amor que nunca nos dejará. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta